Buenas a todos, yo soy Santiago Vélez Aramillo, soy internista intensivista de la Clínica Cardioid en Medellín, hago parte del grupo de terapias extracorpóreas y hoy les voy a hablar un poco de ECMO como asistencia ventricular derecha, enfocada principalmente a pacientes con síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Para eso me voy a hablar de este caso clínico. Esta es una mujer de 35 años, profesora de preescolar, sin antecedentes relevantes para la enfermedad respiratoria, obesa, 113 kilos de peso, que inicia síntomas de COVID el 14 de mayo del año 2021. En junio 2 terminó intubada, se llevó a terapia de ventilación protectora, más prono y relajación, sin éxito, cumpliendo criterios de ECMO y soportada en la terapia desde junio 9, cuando se caniló en una forma fémoro-yugular. Rápidamente progresa a hipoxemia refractaria aún al soporte en la terapia extracorpórea. Hicimos las terapias que habitualmente se hacen en ese caso: sedación profunda, relajación, hipotermia. Cambiamos a una membrana de gran volumen para aumentar el gasto cardíaco en la terapia. Nosotros habitualmente no pronamos los pacientes en ECMO, por eso no le ofrecimos esta alternativa. Y finalmente el 18 de junio decidimos canularla en una configuración venosa, buscando aumentar el flujo sanguíneo a través del dispositivo, a ver si logramos de esa manera mejorar la oxigenación y lograr retirar relajantes y sedantes. A pesar de esta canulación venosa, la paciente continúa con hipoxemia refractaria, saturando cerca de 70% a pesar de sedación y relajación e hipotermia. Y finalmente, el 22 de julio, la paciente entra en un estado de choque, requiriendo soporte vasopresor elevado. Hacemos el enfoque de choque del paciente en ECMO, buscamos las principales causas, descartamos sangrado activo, hipovolemia, no encontramos que la paciente estuviera séptica, aunque la cubrimos con antibióticos de amplio espectro, y por medio de una ecocardiografía y radiografías descartamos taponamiento neumotórax, miocarditis, pero lo que sí encontramos fueron cambios sugestivos de disfunción del ventrículo derecho, tales como dilatación de el ventrículo por encima de 4 centímetros, reducción del TAPSE y aplanamiento del septón interventricular. Las causas de esta disfunción derecha en el paciente en SRA pues son conocidas. Entre ellas tenemos la vasoconstricción reactiva a la hipoxemia del paciente, la acidosis con la hipercapnia, que todos llevan a vasoconstricción refleja del lecho pulmonar, la aparición de microtrombosis, que se ha vuelto muy importante en el paciente con COVID, donde se han descrito todo tipo de alteraciones de la contractilidad, disminuyendo el área por la cual transita el flujo sanguíneo pulmonar, y algunos atribuyen a eso también alteraciones como el flujo continuo inducido por la terapia de retorno del ECMO venovenoso. Como les decía, pues encontramos cambios muy sugestivos de la disfunción en la ecocardio, encontramos una dilatación de las cavidades con una relación BD-BI que superaba la unidad, aplanamiento del septo interventricular y disminución del área del ventrículo izquierdo. Esto pues no es sorprendente. La disfunción derecha asociada al SRA pues es conocido desde los años 70, cuando se hicieron los primeros estudios, donde se encontró el aumento de las presiones de la arteria pulmonar asociadas a la condición, además de los cambios ecocardiográficos de fatiga del ventrículo. Por lo tanto, podemos decir que es una patología frecuente en el SRA. En los primeros estudios de los años 80 se encontró que en pacientes con ventilación no protectora, es decir, con volúmenes corrientes por encima de 10 mililitros por kilo, la incidencia de la disfunción derecha medida por ecocardiografía era del 60% y que tenía una correlación en ese momento con la mortalidad, encontrando que aquellos pacientes que tienen una relación entre el ventrículo derecho y el izquierdo mayor a 1 morían en su totalidad. Con el cambio de las terapias y de los protocolos de soporte de estos pacientes,
A principios de los años 2000, pues se hace un estudio buscando la misma incidencia de la falla derecha ya en pacientes con esta terapia protectora, encontrando que esta había caído hasta el 25%, pero es importante decir que esta es una medición que se hace únicamente al tercer día, de manera que en la medida en que progresa la enfermedad en el tiempo es posible que la incidencia sea mayor, y de esos podemos decir que 5,3% de los pacientes tenían disfunción severa, que la vamos a definir como una relación entre el derecho y el izquierdo que supera pues la unidad. En este estudio de 70 pacientes, sin embargo, no se encontró que esto tuviera impacto sobre la mortalidad, que es una de las cosas que hay que mirar pues con cuidado. Sin embargo, en ECMO, pues digamos que los estudios son más escasos, pero les puedo traer a continuación esta medición que se realizó en el Instituto Karolinska en Suecia, donde encontraron que hasta una quinta parte de los pacientes se convierten de veno arterial a veno arteriovenoso. Esas conversiones, pues muchas de ellas se deben a la disfunción derecha. Encontraron ellos que 65% eran por esta causa, lo que equivale a un 13% de todos los pacientes, es decir, 13% de todos los pacientes que están en ECMO venoso necesitan una asistencia mecánica adicional por disfunción derecha. En promedio, el sexto día fue el día en el que se convirtieron a este soporte, variando entre 3,7 y 14 días, y la mitad de ellos se convirtieron antes de la aparición de choque, lo que es un dato importante porque una de las cosas que hay que discutir es cuándo deberíamos soportar los pacientes de ECMO venoso con una cánula adicional o con una canulación alternativa que le permita el soporte del ventrículo derecho. Deberíamos preocuparnos entonces por tener que soportar nuestra paciente en este otro modo. Pues yo diría que sí. Cuando vemos los registros de ELSO encontramos que la supervivencia de los pacientes que se convierten de veno venoso a veno arterial o veno arteriovenoso es apenas del 27%. Por lo tanto, estos pacientes tienen una altísima mortalidad comparados con el resto. En el Karolinska, la mortalidad de sus convertidos fue del 67%, lo que para ellos que tienen una mortalidad inferior al 20% en sus ECMOs normalmente, pues es un aumento significativo, pero ellos no encontraron que cambiara la mortalidad cuando se canulaban, cuando ya estaban en shock o cuando se hacía de manera profiláctica una vez diagnosticada la disfunción derecha por medios ecocardiográficos. Esta canulación en veno arterial o en veno arteriovenoso tiene una serie de problemas. Tenemos el síndrome del Arlequín, conocido por todos, disminución de la pierna canulada con la cánula arterial, que siempre será un riesgo que nos va a perseguir cuando canulamos un paciente. Para nosotros es muy importante la infección del sitio de canulación arterial. Por alguna razón que no entendemos del todo, nuestros pacientes hacen infecciones de las canulaciones arteriales de forma frecuente, y también tenemos el riesgo de la embolia arterial asociado al soporte arterial. De manera que para nosotros este soporte en veno arteriovenoso no es el ideal, y por lo tanto en el transcurso de la pandemia hemos aprendido a canular pacientes que hacen choque asociado a la disfunción derecha con canulaciones que permitan retirar el soporte sistémico y que nos permitan el soporte pulmonar. Para eso pues está el ECMO venopulmonar, que tiene dos formas de canularse. El primero es por medio de una cánula flexible que se inserta de manera percutánea en la vena cava superior, se pasa a través de un catéter de Swan-Ganz, se pasa a una guía y por medio de esta guía se avanza a esta cánula flexible que se aloja en el tronco común de la arteria pulmonar y nos permite entonces bypassear el ventrículo derecho y mejorar la hemodinamia de esta manera. O la otra forma es la canulación quirúrgica con implantación directa de una cánula dentro de la arteria pulmonar del paciente y dándole, pues, como les digo, el mismo soporte que permite bypassear el ventrículo derecho y disminuir las consecuencias de su disfunción. Entonces, en la canulación percutánea, pues, como les decía, se avanza un catéter de Swan-Ganz. A través de este catéter de Swan-Ganz se avanza una guía. Esta guía permite introducir una cánula. Esta cánula debe ser una cánula monohole de 22 a 24 French. Para nosotros las cánulas son monolumen, sin embargo en el mundo hay cánulas que son bilumen, como la Protect Duo o similares, que en el momento no las tenemos disponibles en este país.
Es muy importante que la cánula sea monohole porque alguna vez intentamos poner pacientes con cánulas de múltiples agujeros, obteniendo retorno a través de, de los agujeros que quedan en el ventrículo derecho y de esa manera no lográbamos descomprimir por completo ese ventrículo. La otra opción es el injerto de la cánula a través de de la arteria pulmonar del paciente. Se hace un injerto con un material sintético y por ella se avanza una cánula 24 French que nos permita un flujo adecuado a través de una mini toracotomía, como lo vemos en esta imagen. Esta es nuestra paciente que estábamos discutiendo, se tuneliza la cánula y se avanza directamente dentro de la arteria pulmonar. Radiográficamente veríamos, como la imagen de la izquierda, la canulación del paciente, pero también hemos tenido pacientes canulados de manera percutánea, como les decía. Un ejemplo se los pongo en este paciente de la derecha. ¿Qué impacto tiene canular los pacientes de esta manera? Pues bueno, esto nos permite recuperar la condición hemodinámica del paciente, llevando a la suspensión plena del soporte vasopresor. Nos evita la disfunción orgánica asociada a la hipertensión venosa, con resolución de cualquier grado de disfunción hepática o renal que haya presentado el paciente como consecuencia de la misma. Y finalmente, tenemos otra mejoría que es la mejoría en la oxigenación. Sin embargo, este tema lo va a tratar a continuación nuestro compañero y vamos a hablar de ese soporte como indicación para hipoxemia refractaria al ECMO venoso. En nuestra paciente en particular, lo tuvimos en un soporte con esta terapia durante 3 meses consecutivos. No presentamos complicaciones asociadas a la terapia durante el soporte. Lo único fue que teníamos presiones en la cánula de retorno muy altas que manejamos con una infusión de epoprostenol, pero nunca tuvimos sangrado, ni de canulación, ni infección de la misma cánula. Finalmente, cuando el paciente se recuperó, se retiró de forma quirúrgica, se dejó abandonado el injerto intratorácico y la paciente se recuperó plenamente con recuperación de la función pulmonar y finalmente se dio de alta con oxígeno domiciliario. Yo les agradezco mucho la atención. Muchas gracias.